Escuela de Cábala Luriana, Principios Espirituales, Audio 2, del Gran Rabino Michael Ben Pesach Pornar. Quinto de Principios Espirituales. Todo lo que es transparente, más delgado está arriba, y todo lo que es más rugoso, más grueso está debajo. De la parte 2 del test. Y esta es la ley. Cuanto más es zaj, delgado, él es más alto. Y cuanto más es ab, grueso, él es más bajo. Cualquier propagación de la luz superior hacia la creación se denomina un descenso, lo que significa que a medida que se extiende, también se engrosa. Y ya sabes que el que es más delgado se llama superior, y el que es más grueso se llama más bajo, inferior, a medida que la luz sigue y continúa engrosándose a lo largo del camino de su propagación. Entonces, si es así, pasa más y más y desciende desde arriba hacia abajo. Y el significado de este engrosamiento de la luz que recibe debido a su propagación se debe a que se propaga en el orden de las 4 etapas, comenzando desde la primera etapa y hasta que llega y toca el masaj, que está ya en la 4ª etapa. Y si es así, se espesa cada vez más. La etapa primera es la más delgada de todas, seguida de la segunda etapa y así sucesivamente, hasta la 4ª etapa, que es la más gruesa de todas. En la Or Joser, cada uno es más sutil, es más pequeño. Es decir, Malhut en Or Joser es Keter de luz de Or Joser. Solo que tienes que ver que Or Joser viene de abajo hacia arriba. Keter está debajo, el más grande, y arriba, cada vez menos, hasta el punto cuando Malhut de Or Joser alcanza al Keter de Or Yasar y se vuelve más delgado. Y el más delgado en Or Joser resulta ser el más pequeño. Y en Or Yasar, por el contrario, cuanto más delgado, más cerca de la fuente. Y aquí la fuente es la creación, el masaj. El aspecto de la diferencia espiritual se debe a la diferencia en las propiedades que se manifiesta allí renovado. Y todos los que son más altos que el otro, es decir, que el más delgado que el otro, y todos los que son más bajos que el otro, significa que él es más grueso que el otro. Por la diferencia en las propiedades de este Abiyut, él separa y deja al otro, y se vuelve más bajo que él. Se separa, deja al otro y se vuelve más bajo que él. Y se sabe que la luz se da de cada superior a la inferior, y por lo tanto, la inferior está obligada a recibir la abundancia desde el superior, y más fino que ellos. Y la superior solo les proporciona la abundancia en el aspecto del inferior y más grueso, que está en él. Por lo tanto, ocurre la correspondencia de las propiedades de la luz, que viene de lo más alto a la propiedad del Kli, que está presente en las más bajas, para el aspecto más grueso y más rugoso que está en lo más alto. Hay en ello una correspondencia de propiedades con el aspecto más sutil, que está en el inferior. Y resulta que el inferior no puede recibir toda la luz que le pertenece destinada a él, para recibirla, sino solo una parte que es muy pequeña, tanto con el Kli más delgado que hay en él que puede recibir, y el resto de los peldaños que se encuentran en él, que no son tan delgados. Deben de permanecer sin luz en relación con ellos,
debido a la diferencia que hay en las propiedades con respecto al superior, al que les da. Todo lo que enseñamos aquí está directamente relacionado con nuestro desarrollo, con todos los conceptos que existen en el mundo. Y desde aquí vemos el origen de la jerarquía de las fuerzas del universo, que el aspecto de la subordinación superior-inferior se establece inicialmente en la creación misma, a través del Cap. Todo tiene aspectos de arriba y abajo por naturaleza, y por supuesto el movimiento verticalmente comienza cuando una persona comienza a trabajar individualmente en ella misma. Principio 6. Desde el inferior estudiamos al superior. Mas mi besari ejese Eloha, veré lo divino desde mi carne. La aplicación de este principio significa mirar algún aspecto de una persona en nuestro mundo y entonces relacionarlo con un aspecto similar en un nivel superior. Es decir, desde lo más bajo para conocer ya a lo más alto y viceversa. Después de todo, uno sale del otro, lo más bajo de lo más alto, y por lo tanto, desde el inferior podemos concluir lo que está en lo superior. Principio 7. El de arriba siempre quiere dar al de abajo. Aquí hay un mensaje de un nuevo lector llamado Nubgar o Nugzar, y esto es lo que el chico nos escribe. Hola, mi querido Michael Portner. Me gustaría presentarme primero. Mi nombre es Nugzar. Vivo en Moscú. Me registré con el nombre de Nugzar en el sitio de Cábala Luriana. Comencé a estudiar la Cábala en algún lugar en el mayo de 2008. Desde septiembre de 2008 hasta agosto de 2009 asistí a clases en la MAC, en la Academia de Cábala de Moscú, pero en agosto de 2009 dejé de asistir a esas clases, ya que después de una de las lecciones nocturnas estaba completamente y absolutamente decepcionado de la llamada metodología del señor Michael Lightman y de sí mismo. Esto fue antes del congreso que se celebró allí en Turquía. No mucha gente se inscribió en el congreso. Fue durante la crisis financiera y aparentemente estaba irritado por esto, por lo que dijo que no les daría a los que no acudiesen al congreso nada de la luz alta. Dijo el señor Lightman. Me quedó claro que no tenían santidad y que solo les interesaba el dinero que se gana a través de esos congresos. 2 meses después, algunos conocidos me aconsejaron que fuese a ver su sitio, el de usted, de Cábala Luriana. Allí conocí sus textos, sus libros, de Cábala, por ejemplo, para la organización completa de la vida, también la doctrina de la insensatez y otros. Me di cuenta de que todo lo que había leído antes con los comentarios del Michael Lightman era todo un vacío absoluto. Y entonces leer algunos de sus libros los leí de 20 a 30 veces, los de usted. Después de eso me registré en el sitio web de la Cábala Luriana y comencé a escuchar sus lecciones en audio. Escucho sus lecciones por la noche en silencio, cuando toda mi familia está dormida, ¿sabe? Y luego milagrosamente en mí todo comenzó poco a poco a alinearse. Por el momento tomé cursos sobre Slavey, sobre Zohar, sobre test. Sin embargo ya terminé el test, la 122 lección, la 4ª parte, capítulo 2. Todavía tengo que escuchar varias lecciones del Zohar. Así que quería preguntar si hay alguna continuación de las lecciones y si puedo escucharlas.
Con respeto y gratitud, Nuxar, le contesta Michael Portner. He acumulado muchos mensajes similares de varios miembros en el foro, pero esta es la primera vez que publico un mensaje de este tipo. Y esto no se hace para criticar a nadie, sino solo para dar la oportunidad, al menos para uno, de no caer en la trampa de los hábiles empresarios de Kabbalah. Entonces, en lugar de eso, escuchará este mensaje y lo ayudará, de acuerdo con el principio que el superior siempre desea darle al inferior, pero no robarles. Después de todo, ¿qué le dijo Abraham a los reyes que fueron salvados por él, quienes le ofrecieron llevar todo el botín o la propiedad que habían tomado en la batalla de sus enemigos? Dijo: ni siquiera tomaré los cordones de sus zapatos. Ni el gran líder del pueblo de Israel, Mosé, ni el gran profeta Samuel, ni otros sabios verdaderos de la Torá, no tomaron nada para sí mismos, como compensación por su trabajo titánico. Y que sea la señal decisiva para ti. Si el que pretende enseñarte lo espiritual es solo darte sin condiciones específicas que quiere darte, entonces puedes confiar con seguridad en sus instrucciones. Pero sin embargo, si ese maestro establece algún tipo de condición para usted, incluso si son las más insignificantes, como es dar al Congreso, dar el diezmo, dar al proyecto de difundir Kabbalah y a nuestros queridos hijos, y si no lo das, te amenaza con no darte a ti, algo que de hecho no le pertenece, lo más preciado, la luz superior. Entonces tendrás que huir lo más lejos posible de semejantes demonios. Y sepa que el que no tiene ninguna relación con la luz superior es él, porque está escrito: yo, Hashem, igual a la luz superior, y el mamón igual al que tiene pasión por el dinero, que no pueden estar bajo el mismo techo. Pero en Kabbalah estudiamos que todo está en una persona. Al principio no puede distinguir entre el nivel inferior y superior en su persona interna. De repente comienzas a avanzar y a llegar a un nivel más alto, pero no lo sientes como tal. Recuerda más al nivel anterior, al más bajo. Dentro de un escalón más alto te sientes bajo y pequeño, y en la parte inferior te sientes grande. Esto está de acuerdo con la ley. Es útil saber que te sientes pequeño cuando aterrizas en un nivel superior. Y en este nivel superior siempre desea dar a su nivel inferior. Y luego su entorno inconscientemente siente que ha aumentado. Y entonces, debido a eso, también se expuso inconscientemente a esos efectos, ya que ha aumentado todo cualitativamente con su fuerza interior. Principio 8. Aquello que es deseo en el peldaño más alto se convierte en un deber para el peldaño inferior. Del test, parte 2. Ahora descubrimos dos aspectos que deben distinguirse en cada una de las 4 etapas. Entonces la raíz del peldaño es una cierta medida del impacto de la luz del infinito en él, que se llama Keter de ese peldaño. Y se sabe que en la luz más elevada solo existe el deseo de entregar el bien y el placer a lo más de abajo, es decir, toda la realidad que existe en cada uno de los mundos que se crean. Sin embargo, no está en él, Dios no lo quiera, absolutamente nada desde el deseo de recibir, como se describe en detalle en la contemplación interior, primera parte, ver allí. Y ahora, la Malhut del Keter es la causa de la etapa Aleph, primera, ya que lo que es deseo para el superior
se vuelve obligatorio e indispensable para el inferior que está asociado con él. Por lo tanto, quiere entregar el bien y el placer, que es Malhut de Keter, que se convierte en el deseo de recibir, en la etapa de Aleph primera, que se llama Jochma. Jochma, y se considera que Malhut de Keter desciende, y entonces se viste y se convierte en el deseo de recibir, en la etapa Aleph, es decir, en la realidad su material. Y eso se debe a que el deseo en la etapa Aleph está en el material de esta etapa, y la luz superior, que se llama Hayá, viste este material. Por lo tanto, se considera que Malhut de Keter se ha convertido en el material de la Sefirá que se llama Jochma. Y esta es la primera parte, que debe de distinguirse en el material de la etapa Aleph 1. Cuando Malhut comenzó a atraer la luz del Kaab en sus 3 etapas, esta atracción se convirtió en una nueva propiedad que se sumaba a la propiedad de la contracción. Ahora hay 2 propiedades en Malhut. Uno, la Malhut contraída. Esta es la primera propiedad que salió de Malhut del Ein Sof, bendito sea él, que ha aceptado la nueva propiedad llamada la Malhut contraída. Y luego, cuando este Malhut comenzó a atraer la luz en 3 etapas, nació y surgió una nueva propiedad llamada el Masaj, la pantalla con respecto a la luz, para que la luz no apareciera en la 4ª etapa. Y se sabe que cada deseo que existe en uno superior se convierte entonces en una autoridad que gobierna en una rama que emana de él. Y dado que el Masaj es la rama y la extensión del Malhut reducido, a pesar del hecho de que Malhut se redujo de acuerdo con su propio deseo y decisión, sin ningún control por parte del superior, junto con esto, en la generación de lo que vino de ella, es decir, en el Masaj, la reducción ya gobierna con plena autoridad. Y este es el próximo paso, el mundo de la reducción. Principio 10. Solo lo más necesario se da desde arriba. Solo lo más necesario se da desde arriba. Es decir, nunca hay un exceso de fuerza espiritual o de cualquier otra cosa, sino solo lo más necesario. Cualquier deseo de recibir para uno mismo no es puro. Recibe lo más necesario. Esto es normal. E incluso las necesidades animales más necesarias, como la comida, la bebida, el sexo, el hombre debe satisfacer con tal intención que él se fortalece así para servir al Creador y de ese modo brindarle placer. En la lección número 3 del Zohar hablamos sobre una letra, la última del abecedario, la letra Tav del abecedario hebreo, la última letra del alfabeto hebreo, que fue la primera en tener una audiencia con el Creador. Abiná, Abba Behima, el Creador. Biná, Abba Behima. El Creador se aseguró en esa audiencia con la letra Tav de que las fuerzas impuras no pudieran recibir la luz de la letra Tav. Él dobló su pie, el de la letra, el pie izquierdo hacia arriba, y entonces no le permitió bajar.
Porque es que de lo contrario, las Qliphoth no habrían tenido un vínculo muy fuerte con ella. O sea, habrían tenido un vínculo muy fuerte con ella, las Qliphoth, con la letra Tav. Entonces se habrían vuelto muy fuertes esas Qliphoth, más fuerte de lo necesario. Porque si bien era necesario darles, de acuerdo con el plan del Creador, solo el resplandor más necesario e insignificante, llamado Nerdadik, para que no mueran, porque todavía hay Nesusot de Kedusá, igual a chispas de santidad, Nesusot de Kedusá, chispas de santidad. Todo esto sucedió debido a la ruptura de los mundos, y luego debido a la ruptura del alma de Adán, y los pecados posteriores del hombre. Entonces, para mantener la existencia de las Qliphoth, extendió esa letra, la última, o sea, la denumeración 100 de las 4 últimas, extendió la letra llamada Kuf. De la parte inferior de su pata sale todo ese Nerdadik, ese pequeño brillo. Si se fijan en la letra Kuf, o tiene una patita que baja hacia abajo. Entonces ese pequeño brillo que sirve para mantener la vida de las Qliphoth. Recibir para ti mismo se llama hazte un nombre. Deja algo para ti. Ciertamente, todas las cosas más necesarias una persona debe de adquirir en nuestro mundo. Para esto se le da una herramienta como un cerebro. Un atributo que es puramente terrenal, el cerebro, para que así pueda usarlo y lograr. Entonces él tenía todas las herramientas ya necesarias. La persona, por lo demás, debería intentar conectarse con el Creador. Y esto ya no se refiere a las masas, sino a usted, al que escucha, a la persona individual. Y es solo en ellos que el Creador presta atención a la persona individual y mira a una persona de grupo como parte de la naturaleza, como un todo que se relaciona con la masa y no se expresa individualmente, como una especie, como una variedad. ¿Una especie de planta tiene alguna cara? Pues no. Tampoco hay cara en ninguna masa grupal. Todos se ven iguales delante de la eternidad. Hay 2 aspectos que son importantes en el estudio y la aplicación de la Kabbalah, en el desarrollo y trabajo sobre uno mismo, que es óptimo. Aprender significa que se aprende lo interno, es decir, tus intenciones. Distinguimos entre los aspectos cualitativos y los cuantitativos. Por ejemplo, cuánto tiempo por día, por semana, por mes, estudia internamente y con qué intensidad lo hace. Puede ser que alguien trabaje en lo interno todo el día, mientras que el otro no tiene ninguna oportunidad de hacerlo, que está ocupado ganándose la vida para obtener el mínimo necesario para la vida. Es posible que en esta vida no sea muy ágil, no sea muy inteligente y rápido, no sea muy capaz de empujar con el codo, que le toma 12 horas al día, por ejemplo, para mantenerse a sí mismo y a su familia terrenal. Esta persona solo puede tener un cuarto de hora al día libre, o incluso a la semana. Entonces, tendrá que estudiar de manera diferente, para lograr en ese corto periodo de tiempo lo que la otra persona, que está ocupada con su mundo interior, que pasa, digamos, 8 horas. En términos de fuerza aplicada, se ve así. Si trabaja sinceramente en sí mismo y tiene muy poco tiempo libre, pero aún así roba una oportunidad en un cuarto de hora, por lo tanto, ese cuarto de hora que pasa puede causar más impacto que 8 horas en el otro. Entonces, aquí lo que pasa es que esto no es medible en términos absolutos. Utiliza lo poco que recibió de la naturaleza al máximo posible.
Dado que la luz superior puede mirar a una persona de manera muy diferente que el hombre mismo u otros. Lo miramos y estamos impresionados por cuántos libros se han escrito en una persona y cuántos congresos asistió y demás, o cuántas conferencias dio y etcétera. Pero en la realidad verdadera, en lo interno, se considera solo con la dirección y el grado de intención y aplicación del esfuerzo de la persona. La ley del universo dice que la luz da solo lo más necesario, pequeños deseos, luego se da poco y viceversa. Si eres petulante, porque has acumulado una cantidad decente en tu cuenta bancaria, que tienes una maravillosa carrera, familia, casa, etcétera, ¿qué más podrías desear entonces? ¿Qué más podrías desear? Entonces la luz te va a dejar solo. Dado que esto significa que usted ya ha encontrado un maestro para usted, su maestro, para quien está trabajando ahora con satisfacción. Y ese maestro es el caso del señor dólar o euro. Principio 11. Cada cambio en el aspecto particular conduce a una necesidad de un cambio relacionado en el aspecto que es general. Al trabajar individualmente en ti mismo, trabajas para corregir el mundo entero, pero no al revés. El cambio más pequeño en el más bajo causa los cambios correspondientes arriba en todo el universo. Puede imaginar cuando una persona se eleva al siguiente peldaño en lo espiritual y luego mira hacia atrás. No puede creer que estaba en el estado anterior. Y puede suceder que vea este cambio una vez al año o cada 5 años, mientras que otra persona puede verlo una vez cada 3 meses. Distanciarse o acercarse a la luz significa en el espacio interior un cambio en las propiedades. Cuanto más te vuelves como la luz, más te acercas a tu plenitud. Pero si te mantienes terco y continuaras apreciando el amor a ti mismo, así alejándote de la luz y de su objetivo final, si hace un esfuerzo de su parte para acercarse a la luz en las propiedades, sin esperar a recibir los golpes del látigo, evitará los efectos de la coerción en usted y se salvará de sufrimientos que son innecesarios. Si, sin embargo, usted permanece en su terquedad, o sea, que solo quiere saber y saber y saber por saber, y así no desea cambiar sus propiedades de usted a similitud con la luz de los estudios, entonces va a experimentar muchas dificultades, enfermedades, problemas y demás. Y esto se debe al hecho de que le dio la espalda a la luz. La cábala luriana te enseña que en todas las circunstancias te acercas conscientemente a la luz, de modo que te colocas frente a las fuerzas de la coerción. Es bueno saber que todo es negativo en nuestro mundo. Esto es una consecuencia de la sensación del otro lado del mundo, las fuerzas correctivas de la coerción. Si usted sigue las enseñanzas de la cábala con constancia, gradualmente llegará a su liberación. Esto también ayuda al resto del mundo. Agrega la luz de su corrección al resto del mundo. Nada, de hecho, desaparece en lo espiritual. Entonces la máxima autoridad en su percepción se endulza e inclina la severidad de la ley hacia la caridad,
a la gracia. Por lo tanto, la Kabbalah es una guía absolutamente que es práctica, que nos explica a cada uno de nosotros en un lenguaje simple, accesible, cómo vivir el bien. En nuestro tiempo hay cambios que son radicales. Se puede afirmar que la gestión del mundo hasta ahora se ha llevado a cabo desde arriba de acuerdo con un cierto plan. Sin embargo, desde hace ya algún tiempo, la administración superior en sí dirige nuestra participación, que es consciente y activa en todos los cambios posteriores hasta la corrección final de toda la creación. Entonces, si lo anterior hacia nosotros fue lo que pasó antes, por así decirlo, que éramos como títeres, éramos objetos que participaban pero automáticamente en el proceso de ese desarrollo hacia la meta original. Entonces ahora ha cambiado y cada persona debe de participar ya consciente y activamente en la finalización exitosa de este proceso. Principio 12. No hay violencia aquí en lo espiritual. ¿Cuándo se rinde una persona a lo espiritual? Lo espiritual comienza a rendirse una persona solo cuando está de acuerdo y deja de intentar oponerse, para permitir así que esta sabiduría más elevada rompa su cuerpo. Nada se perderá de una persona, pero la persona tiene miedo de romper su cuerpo. Cuerpo es lo que siente, y eso lo que le da placer natural. Así es como él mismo se siente. Como un hombre, este es su cuerpo. Y así entra en su propiedad y en su propia felicidad y su propia realización. Este es todo el miedo a lo espiritual. Todo el miedo a la Kabbalah fue y es precisamente esto. Es por eso que estaba oculta. La escondieron. Porque si una persona solo quiere nuestro mundo, no quiere permitir que el superior entonces rompa su cuerpo o su voluntad. Entonces la Kabbalah no lo va a beneficiar, se va a perder en ella. Cuando una persona no quiere permitir que la sabiduría más elevada rompa su cuerpo, él ve todo dentro de lo imaginativo, en las sensaciones materiales de este mundo. Siente solo todo a través de su cuerpo. Y luego se puede ver lo espiritual. Y todo el punto es que lo espiritual solo entonces comienza gradualmente y poco a poco comienza a emerger, a hacer muescas en cierto lugar de la persona, donde ni el tiempo, ni el movimiento, ni el lugar, nada es material. Las fuerzas de la gravedad ya no funcionan allí. Pero debemos de estar de acuerdo con esto. Debemos tener y que construir el coraje y la fe. Eso significa romper su cuerpo. Lo que tienes, por ejemplo, una esposa, un negocio, trabajo, tus hijos, va a permanecer. Pero hay algo que requiere que rompas tu cuerpo. Solo entonces se puede ver la luz. Y el deseo, por supuesto, es necesario. Sin esto, es imposible, porque para romper el cuerpo necesitas este deseo, un deseo sorprendente. Y nadie más que tú puedes hacerlo, nadie más que tú puede hacerlo. Desde arriba no rompen nada, porque no hay violencia desde arriba en lo espiritual. Debes de aceptar eso, no porque desde arriba te darán algo a cambio. Será mejor entonces que no habrá sufrimiento, sino por eso lo que tú ves que es una caja, entonces esa es la verdad, y no pidas nada a cambio.
y entonces todo va a venir. Habrá sufrimiento, por supuesto, claro, porque sin sufrimiento es imposible crecer en ningún sitio. Pero este es el sufrimiento del amor. La Torá es fuego. Debemos de atravesar el fuego del amor por lo superior, por la verdad, para ir a la luz. No hay otra manera. Por lo tanto, los individuos siempre vienen aquí a la Kabbalah, y no puede haber en Kabbalah cientos y miles en Kabbalah. Siempre hay individuos, como aquellos que escalaron los picos más altos de las montañas. Aprendimos que Malhut, del mundo del infinito, redujo su deseo de recibir, que está en él, en ella, en Malhut. Ella rompió su deseo de recibir. No hay nada más, simplemente imitamos lo que hizo Malhut del superior, romperlo. Hay que imitarlo. Simplemente imitamos a lo superior. Ella se redujo, Malhut, y nosotros también nos reducimos. Y cuando decimos que nos rompemos, entonces rompemos el cuerpo. Estamos hablando cuerpo, el deseo de recibir. Pero todavía tenemos un lugar. Al romper nuestro cuerpo, convertimos el deseo de recibir en el deseo del otorgamiento. Otorgamiento. Y solo esto da vida y movimiento aquí en lo espiritual. El progreso es mayor en todos los aspectos. La luz depende del deseo. Y el deseo es un lugar. No hay luz sin lugar. Haz un lugar y recibe la luz, porque no hay violencia en lo espiritual. Porque toda la tarea, todo lo que el mismo Yeshua quería mostrarnos, es que a través de la refinación propia, refinación, dentro de uno mismo, a través de los propios kelim, a través de las propias acciones, una persona quiere la fuerza del libertador, y esto también contribuye a llegar, así, al sentimiento del Salvador, y otras personas en nuestro mundo. Este es ese amor que también te aconsejo. Lo más interno, el amor más profundo, el sentimiento de amor que hay en ti. Sí, todo esto. Aquí, en esta parte, como la comparación que le di arriba. Y si lo das con un 100% de Kavaná, de intención real, ¿qué significa un 100% de Kavaná? Que no habrá nada, nadie más adentro, en la raíz de ti mismo, de tu alma, alguien o algo que ames más que lo que estás estudiando y aprendiendo aquí. Aquí estudiamos la raíz de todas las raíces del libertador. Nada más puede traernos a usted y a mí a una liberación de la opresión de las clipot. Ni aquí ni en el mundo futuro. Y es en este mundo nuestro, que es el más sucio de todos los mundos, en el más despiadado de todos los mundos. Y es aquí donde debe de introducirse la fuerza de la liberación. Y luego ella te liberará. En medio de toda esta inmundicia, todo este libertinaje, este robo, asesinato y violencia, entonces encontrará la verdadera serenidad. No promesas de serenidad, no promesas del otro mundo, de que obtendrás algo en el más allá. Y aquí, el Creador desea que atraigamos la luz alta, aquí con nuestro refinamiento, no a través de nuestro grueso abiut, espesor colocado en la clipot,
para que bajemos santidad y al levantarnos así refinarnos y disolvernos en la fuente más alta de nuestra liberación. Y no con el propósito de permanecer allí, no con el propósito de estar allí, en la cima, sino atraer todo este bien, aquí a nuestro mundo. Esta es toda la tarea. Lo que aprendemos sobre los mundos superiores. Esto no es por el bien de los mundos superiores, de arriba. Los mundos superiores lo hacen por nosotros. Todo el punto de estudiar los mundos superiores, Atik e incluso los Parsufim de la Dan Kadmon, otros mundos, no es para subir allí y quedarse allí. Dios no lo quiera. Esto tampoco es lo que el Creador quiere. Todo el universo, todos los mundos superiores, todos, son ennoblecidos solo por nosotros, solo por los pobres. Malhut es pobre, es decir, cinzumizados. No estamos refinándonos, haciéndonos pobres. El pobre mismo no puede hacer nada, no tiene nada propio. De este modo así nos asociamos con esta princesa. ¿Y cómo podemos asociarnos con esta princesa? ¿Cómo puede un pobre joven, locamente enamorado de esta princesa, poder alcanzarla? Solo por el refinamiento de una persona individualmente. Bueno, principio 13. Toda la sabiduría de la Kabbalah se basa en los conceptos espirituales que no toman ningún lugar ni tiempo y en el que no hay desaparición ni cambio. Del test parte 1. Test parte 1. Debe de recordarse que toda la sabiduría de la Kabbalah se basa en conceptos espirituales que no ocupan ni espacio ni tiempo. Y no hay desapariciones ni cambio en ellos. Y todos los cambios a los que se hace aquí referencia en la sabiduría no significa que en el primer estado que tenemos desaparezca el estado primero y asuma otra forma diferente. Y un cambio en la Kabbalah significa solo la aparición de un estado que es adicional, en el que el estado principal inicial permanece sin cambios, ya que los cambios y las variaciones solo ocurren en el estado material. Y esta es toda la dificultad para los principiantes, porque perciben ellos conceptos en términos materiales, que son asociativos, dentro del marco del tiempo y del lugar, sustituciones y cambios, mientras que los autores de los libros cabalísticos usan estos términos solo como símbolos, para denotar las raíces espirituales superiores. Y por lo tanto, trate de interpretar absolutamente cada palabra en su sentido espiritual, no material, independientemente del lugar, el tiempo y el cambio. Por lo tanto, el alumno está obligado a tener presente el significado que es exacto de los conceptos, ya que es imposible volver constantemente a explicar su verdadero significado. Test parte 2, del test parte 2. Y recuerda que aquí no hay desaparición en lo espiritual. Y el hecho de que se diga que Malhut del Keter recibió las propiedades de la forma de la primera etapa Aleph no significa que Malhut de Keter, Gadol, lo prohíba, que desapareció y esté ausente en el Keter, sino que Malhut de Keter permaneció allí en su propio lugar sin cambios. Al igual que al encender una vela desde una vela, que no hay escasez en la primera vela. Del mismo modo, Malhut de Keter, cuando llegó a su primera etapa, no tiene escasez de nada en Keter, sino que sólo cuando se agrega en una nueva etapa, es decir, Malhut de Keter permaneció en su lugar en su totalidad y grandeza, como antes,
sino que solo se agregó una propiedad a Malhut de Keter. Es decir, Malhut también adquirió la primera etapa, convirtiéndose en el material primario en la sefirá de la Jochma. Y recuerde esto siempre y así no se confundirá. Nos quedamos aquí en el principio 14 de Principios Espirituales del gran rabino Michael Ben Pesach Pornar.